Imagina el momento más esperado de tu vida. Has entrenado durante años, superando cada obstáculo, soñando con ese instante en el que todo el esfuerzo se ve recompensado. El público te observa, las luces te iluminan y el podio te espera. Sientes el peso de la medalla en tu pecho, el orgullo de tu familia y la admiración de tus compañeros. Pero, de repente, todo cambia. Un segundo de gloria se transforma en una pesadilla. El campeón, aún con la sonrisa de la victoria, comienza a tambalearse. Sus piernas, que hace minutos lo llevaron a la meta, ahora parecen de papel. El estadio, antes lleno de aplausos, se sumerge en un silencio absoluto. Nadie entiende lo que está pasando. ¿Es solo cansancio? ¿O hay algo más, algo invisible, acechando en su interior? En cuestión de segundos, el cuerpo del atleta cae al suelo. El pánico se apodera de todos. Los médicos corren, el público contiene la respiración y las cámaras capturan cada instante. Lo que parecía un simple desmayo, pronto se convierte en una emergencia médica. El campeón, símbolo de fuerza y resistencia, ahora lucha por su vida frente a miles de ojos. El traslado al Hospital Regional Nueva Esperanza es inmediato. Los profesionales de la salud se preparan para recibirlo, conscientes de que cada minuto cuenta. La incertidumbre es total. ¿Qué ha provocado este colapso? ¿Podrá el campeón volver a levantarse? La respuesta está oculta, esperando ser revelada por la ciencia y la experiencia médica. Esta es la historia de un desmayo en el podio que conmocionó a todos. Una historia real llena de emociones, misterios y lecciones de vida. Acompáñanos a descubrir cómo una arritmia oculta cambió el destino de un campeón y sorprendió a todo un país. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y mientras sigues viendo el video, piensa, ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. El sol brillaba intensamente sobre Guadalajara y el ambiente en el estadio era eléctrico. Desde temprano, las gradas se llenaron de aficionados ansiosos por presenciar la gran final. Entre los competidores destacaba un joven atleta conocido por su disciplina y carisma. Nadie imaginaba que ese día su vida daría un giro inesperado. La familia del campeón ocupaba las primeras filas, orgullosa y emocionada, sin sospechar que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más impactantes de sus vidas. El atleta había seguido una rutina estricta durante meses, dieta balanceada,
entrenamientos extenuantes y chequeos médicos regulares formaban parte de su día a día. Sin embargo, en los últimos días había sentido un cansancio inusual. Lo atribuyó al estrés de la competencia y decidió no alarmar a nadie. Su entrenador, siempre atento, notó que algo no estaba bien, pero el joven insistió en que podía dar lo mejor de sí mismo. La carrera comenzó y desde el primer momento, el campeón demostró su superioridad. Cada paso era firme, cada respiración controlada. El público lo animaba con fuerza y él respondía con una sonrisa confiada. A medida que se acercaba a la meta, la emoción crecía. Nadie podía prever que, detrás de esa fortaleza aparente, su corazón estaba librando una batalla silenciosa. Al cruzar la línea de meta, el estadio estalló en aplausos. El joven levantó los brazos en señal de victoria, recibiendo la ovación de todos. Los flashes de las cámaras capturaron su alegría y los periodistas se preparaban para entrevistarlo. Sin embargo, en cuestión de segundos, su expresión cambió. Un mareo repentino lo obligó a apoyarse en el podio buscando estabilidad. El entrenador corrió hacia él, preocupado. El campeón intentó tranquilizarlo diciendo que solo necesitaba un poco de agua, pero su voz sonaba débil y sus movimientos eran torpes. Los médicos del evento se acercaron rápidamente, evaluando la situación. El atleta, aún consciente, intentó mantenerse de pie, pero sus piernas no respondieron. El público, que celebraba segundos antes, ahora observaba en silencio, sin comprender la gravedad del momento. De repente, el joven se desplomó. El impacto fue tan inesperado que por un instante nadie reaccionó. El entrenador gritó pidiendo ayuda y los paramédicos intervinieron de inmediato. El cuerpo del campeón yacía inmóvil sobre el podio mientras el estadio entero contenía la respiración. La escena era impactante, un símbolo de fuerza reducido a la vulnerabilidad más absoluta. Los paramédicos evaluaron rápidamente sus signos vitales. El pulso era irregular y la respiración superficial. Decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital Regional Nueva Esperanza, ubicado a pocos minutos del estadio. El trayecto en la ambulancia fue tenso. Cada segundo parecía eterno y la incertidumbre crecía entre los acompañantes. ¿Qué había provocado ese colapso repentino? Mientras tanto, en el hospital, el equipo de emergencia se preparaba para recibir al paciente. La noticia del desmayo del campeón ya circulaba en redes sociales y medios de comunicación. La presión era enorme, pero los profesionales sabían que debían actuar con rapidez y precisión. El diagnóstico debía ser certero y el tratamiento inmediato. La familia del atleta llegó al hospital poco después, visiblemente angustiada. Los médicos le explicaron que estaban haciendo todo lo posible para estabilizarlo y descubrir la causa del desmayo. La espera en la sala de emergencias fue interminable. Cada minuto sin noticias aumentaba la preocupación y el miedo a lo desconocido. En ese momento, la vida del campeón pendía de un hilo. Lo que comenzó como un día de gloria se había transformado en una lucha por la supervivencia. Nadie podía imaginar que la respuesta a este misterio se encontraba en lo más profundo de su corazón, esperando ser revelada por la ciencia médica. La ambulancia llegó al hospital con las sirenas aullando, abriéndose paso entre el tráfico de la ciudad. Dentro, el campeón yacía en la camilla, con la piel perlada de sudor frío y los ojos entrecerrados, luchando por mantenerse consciente. El paramédico a su lado murmuraba palabras de aliento, mientras ajustaba el oxígeno y revisaba el monitor cardíaco portátil. Cada latido irregular era una advertencia silenciosa de que algo grave estaba ocurriendo. Al ingresar por la puerta de urgencias, el equipo médico ya estaba preparado. La doctora Valeria, jefa de emergencias, tomó el control de la situación. Ordenó un acceso venoso, solicitó un electrocardiograma inmediato y pidió a los enfermeros que prepararan el carro de paro por si la situación se agravaba. El ambiente era tenso, pero cada profesional sabía exactamente qué hacer. No había espacio para el error. Mientras tanto, el entrenador del campeón, que había insistido en acompañarlo, observaba desde la esquina de la sala. Sus manos temblaban y en su rostro se mezclaban la culpa y el miedo. Recordaba las últimas semanas, los entrenamientos extenuantes, las veces que el joven se quejó de fatiga y él, convencido de que era solo presión, lo animó a seguir adelante. Ahora, cada palabra de aliento le pesaba como una losa. La madre del atleta llegó poco después, corriendo por los pasillos del hospital.
Al ver a su hijo conectado a monitores y rodeado de médicos, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se aferró a la mano del joven, susurrándole que todo estaría bien, aunque en su interior temía lo peor. La familia, reunida en la sala de espera, rezaba en silencio, buscando consuelo en la incertidumbre. El electrocardiograma fue revelador. La doctora Valeria frunció el ceño al ver la tira de papel. Ondas irregulares, pausas inexplicables, señales de una arritmia compleja. Llamó de inmediato al cardiólogo de guardia, el doctor Ramírez, quien llegó con paso rápido y mirada aguda. Juntos revisaron los resultados y supieron que no se trataba de un simple desmayo por agotamiento. El campeón, aunque débil, intentó hablar. Preguntó si podría volver a competir, si todo era solo un susto pasajero. La doctora, con voz suave pero firme, le explicó que necesitaban hacer más estudios. Le prometió que no estaría solo, que lucharían juntos para descubrir la causa de su colapso. El joven asintió, aferrándose a esa promesa como un salvavidas en medio de la tormenta. Mientras preparaban al paciente para una serie de exámenes, el hospital se llenó de rumores. Enfermeros comentaban en voz baja sobre el caso del campeón y algunos pacientes reconocieron su rostro de la televisión. Sin embargo, para el equipo médico no era una celebridad, sino un joven cuya vida dependía de cada decisión que tomaran en esos minutos críticos. El cardiólogo ordenó un ecocardiograma urgente y análisis de sangre específicos. Quería descartar causas estructurales y metabólicas, pero su intuición le decía que el problema era eléctrico, algo escondido en la maraña de impulsos que regulan el corazón. Mientras tanto, la presión arterial del atleta fluctuaba y su pulso seguía siendo una montaña rusa impredecible. En la sala de espera, el padre del campeón intentaba mantener la calma. Recordaba la infancia de su hijo, los primeros pasos en el atletismo, las noches de sacrificio y los sueños compartidos. Ahora, todo parecía pender de un hilo invisible, y la impotencia lo consumía. Solo podía esperar y confiar en los médicos. La noche cayó sobre Guadalajara, pero en el Hospital Regional Nueva Esperanza nadie pensaba en dormir. El caso del campeón se había convertido en una carrera contrarreloj. Cada resultado de laboratorio, cada imagen del ecocardiograma era una pieza más en el rompecabezas. Y aunque la respuesta aún no estaba clara, una cosa era segura: la vida del joven dependía de la precisión, la empatía y la determinación de un equipo que no estaba dispuesto a rendirse. La madrugada en el Hospital Regional Nueva Esperanza era un escenario de luces tenues y pasos apresurados. En la unidad de cuidados intensivos, el campeón reposaba en una cama rodeada de monitores que parpadeaban sin cesar. El sonido rítmico pero inestable del electrocardiograma llenaba la habitación, recordando a todos que el peligro aún no había pasado. La doctora Valeria y el doctor Ramírez revisaban los resultados de los exámenes, buscando una explicación que aún se les escapaba entre los dedos. El ecocardiograma no mostró anomalías estructurales. El corazón del joven era fuerte, sin signos de daño muscular ni malformaciones. Sin embargo, el cardiólogo notó algo inquietante. Durante el examen, el ritmo cardíaco del paciente se volvió errático, con pausas breves y aceleraciones súbitas. Era como si el corazón jugara a las escondidas, mostrando su fragilidad solo por instantes, para luego volver a la normalidad. Mientras tanto, el campeón despertó brevemente, desorientado. Miró a su alrededor y vio a su madre asentada junto a la cama, con los ojos enrojecidos por el llanto. Intentó sonreírle, pero el cansancio era abrumador. La madre le acarició la frente, susurrando palabras de aliento, aunque en su interior sentía un miedo que no podía expresar. El joven preguntó por su entrenador, y al saber que estaba en la sala de espera, pidió verlo. El reencuentro fue silencioso, cargado de emociones no dichas. El entrenador, con la voz quebrada, le pidió perdón por no haber notado antes los signos de alarma. El campeón, con una madurez inesperada, le aseguró que nadie podía haber previsto lo que estaba ocurriendo. Ambos sabían que a partir de ese momento, la vida sería diferente.
En el laboratorio, los análisis de sangre descartaron infecciones, desequilibrios electrolíticos y problemas metabólicos. Todo apuntaba a una causa eléctrica, una arritmia que se ocultaba en los recovecos del sistema de conducción cardíaca. El doctor Ramírez decidió realizar un estudio electrofisiológico, un procedimiento invasivo pero necesario para mapear el origen de la alteración. La preparación para el estudio fue meticulosa. El equipo explicó cada paso al paciente y a su familia, quienes firmaron el consentimiento con manos temblorosas. El campeón, aunque asustado, mostró una valentía admirable. Sabía que ese procedimiento era su mejor oportunidad para entender lo que le estaba sucediendo y quizá volver algún día a la pista. Durante el estudio, los médicos introdujeron finos catéteres a través de una vena en la pierna, guiándolos hasta el corazón. En la sala de procedimientos, el ambiente era de concentración absoluta. Cada movimiento era monitoreado en tiempo real y los especialistas buscaban el foco de la arritmia con precisión milimétrica. De repente, una descarga eléctrica controlada provocó la misma arritmia que había causado el desmayo. El corazón del campeón latía fuera de control, pero esta vez bajo la atenta mirada de los expertos. El doctor Ramírez identificó el origen, una vía accesoria oculta, una anomalía congénita que permitía que los impulsos eléctricos circularan de manera normal. Era una condición rara, difícil de detectar en exámenes rutinarios y que podía permanecer silenciosa durante años, hasta que un evento de estrés extremo la desencadenara. Con el diagnóstico en mano, el equipo respiró aliviado. Ahora sabían a qué se enfrentaban y podían planificar el tratamiento adecuado. La familia fue informada con detalle, y aunque el miedo seguía presente, la esperanza comenzó a abrirse paso. El campeón, al escuchar la explicación, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, ya no era un misterio sin nombre. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el hospital se convirtió en un refugio de esperanza. El caso del campeón era comentado en los pasillos, no solo por su fama, sino por la complejidad y el desafío que representaba. Los médicos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde el desmayo, sentían que la batalla podía ser ganada. El diagnóstico había traído alivio, pero también una nueva ola de incertidumbre. La vía accesoria oculta, responsable de la arritmia, era una amenaza silenciosa que podía volver a atacar en cualquier momento. El equipo médico se reunió en una sala de conferencias, rodeados de estudios y gráficos para discutir la mejor estrategia. La doctora Valeria propuso una ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que prometía eliminar la vía anómala y devolverle al campeón la posibilidad de una vida normal. El campeón escuchó la explicación con atención. La palabra ablación le sonaba extraña, casi amenazante. Preguntó si dolería, si podría volver a correr, si su corazón sería el mismo después. El doctor Ramírez le habló con honestidad. El procedimiento era seguro, pero no estaba exento de riesgos. Había una pequeña posibilidad de complicaciones, pero la alternativa, vivir con el miedo constante de un nuevo episodio, era aún más aterradora. La familia debatió durante horas. La madre, siempre protectora, temía que algo saliera mal. El padre, pragmático, confiaba en la ciencia y en los médicos. El entrenador, sintiéndose responsable, apoyó la decisión de seguir adelante. Finalmente, el campeón tomó la palabra. Con voz firme, dijo que quería intentarlo. No podía vivir a la sombra del miedo, ni renunciar a sus sueños sin luchar. El día del procedimiento, el hospital se llenó de una tensión palpable. El campeón fue llevado a la sala de hemodinamia, donde un equipo multidisciplinario lo esperaba. La sala, fría y llena de tecnología, parecía sacada de una película de ciencia ficción. El joven, acostado en la camilla, miró el techo blanco y pensó en todas las veces que había soñado con la gloria. Ahora, su mayor victoria sería recuperar la normalidad. La ablación comenzó con una punción en la ingle, por donde se introdujeron los catéteres. El monitor mostraba cada latido, cada impulso eléctrico,
mientras los médicos navegaban por el laberinto de su corazón. El campeón, sedado pero consciente, sentía una extraña mezcla de miedo y esperanza. Escuchaba las voces de los médicos, los pitidos de las máquinas, y se aferraba a la idea de que todo saldría bien. En un momento crucial, el doctor Ramírez localizó la vía accesoria. Con precisión milimétrica, aplicó la radiofrecuencia, y calor controlado destruyó el tejido anómalo, y el monitor mostró, por fin, un ritmo cardíaco regular. El equipo celebró en silencio, conscientes de la importancia de ese instante. El campeón, exhausto, sintió una paz desconocida. Por primera vez en días, su corazón latía sin sobresaltos. La recuperación fue lenta, pero llena de pequeños triunfos. Cada día el joven daba un paso más hacia la normalidad. Caminaba por los pasillos del hospital, acompañado por su madre, y saludaba a los enfermeros que ya lo conocían por su nombre. El entrenador le llevaba noticias del equipo, y juntos soñaban con el regreso a las pistas. La familia, unida por la adversidad, encontró nuevas formas de apoyarse y celebrar la vida. Sin embargo, el miedo no desapareció por completo. El campeón debía someterse a controles regulares y los médicos le advirtieron que debía escuchar a su cuerpo y no ignorar ningún síntoma. La experiencia lo había cambiado. Ya no era solo un atleta, sino un sobreviviente, alguien que había mirado de cerca la fragilidad de la vida y había decidido luchar. El hospital, que al principio fue escenario de angustia, se transformó en un lugar de aprendizaje y gratitud. El campeón agradeció a cada miembro del equipo médico, desde los cirujanos hasta el personal de limpieza. Sabía que su recuperación era el resultado de un esfuerzo colectivo, de la ciencia y la humanidad trabajando juntas. La noticia de su recuperación se difundió rápidamente. Los medios querían entrevistas, los aficionados enviaban mensajes de apoyo y otros pacientes con arritmias encontraban esperanza en su historia. El campeón, humilde, aceptó compartir su experiencia, convencido de que podía ayudar a otros a no rendirse ante el miedo. Esa noche, al mirar por la ventana de su habitación, el joven comprendió que la verdadera victoria no estaba en el podio, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Su corazón, ahora libre de la amenaza oculta, latía con una fuerza renovada, y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba listo para enfrentarlo, un latido a la vez. El alta médica llegó en una mañana luminosa, casi simbólica. El campeón, vestido con ropa sencilla y una sonrisa tímida, cruzó las puertas del hospital acompañado de su familia. Afuera, el aire fresco de Guadalajara le pareció más puro que nunca. Cada paso fuera del hospital era una conquista, una afirmación de que la vida le daba una segunda oportunidad. Los periodistas esperaban a la distancia, pero él prefirió el silencio, abrazando a su madre y agradeciendo a los médicos con una mirada llena de gratitud. En casa, la rutina cambió por completo. Las mañanas ya no comenzaban con entrenamientos intensos, sino con paseos tranquilos por el jardín y desayunos en familia. El campeón aprendió a escuchar su cuerpo, a respetar sus límites y a valorar los pequeños momentos. Su habitación, antes llena de trofeos y medallas, ahora tenía un rincón especial para las cartas de apoyo que recibió de personas de todo el país. Cada mensaje era un recordatorio de que su historia había tocado muchos corazones. El regreso a la vida pública fue gradual. El entrenador, siempre presente, lo animó a visitar el club deportivo no como atleta, sino como ejemplo de superación. Los jóvenes lo recibieron con admiración, haciéndole preguntas sobre su experiencia y sus miedos. El campeón, con humildad, compartió cada detalle. El miedo al no saber, la angustia de la espera, la esperanza que renació en el hospital. Sus palabras, sinceras y sin adornos, inspiraron a muchos a cuidar de su salud y a no ignorar las señales del cuerpo. La familia también cambió. La madre, antes preocupada por los resultados y las competencias, ahora celebraba cada día de bienestar.
El padre, que siempre había sido el pilar silencioso, se permitió mostrar sus emociones y abrazar a su hijo con más frecuencia. El hogar se llenó de una nueva energía, donde la gratitud y la unión se convirtieron en el verdadero trofeo. El campeón no tardó en recibir invitaciones para contar su historia en escuelas, hospitales y eventos deportivos. Aceptó con gusto, convencido de que su experiencia podía salvar vidas. En cada charla, enfatizaba la importancia de los chequeos médicos, la necesidad de escuchar al cuerpo y el valor de pedir ayuda a tiempo. Su mensaje era claro: la salud es un tesoro frágil y nadie está exento de enfrentar desafíos inesperados. A pesar de la recuperación, hubo días difíciles. El miedo a una recaída, la nostalgia por la vida de atleta y la presión de ser un ejemplo pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, el campeón aprendió a transformar la ansiedad en motivación. Se dedicó a estudiar, a leer sobre cardiología y a entender mejor su propia condición. Descubrió una nueva pasión: ayudar a otros a superar el miedo y la incertidumbre. El hospital, que antes era sinónimo de dolor, se convirtió en un lugar de reencuentros. El campeón visitaba regularmente a los médicos y enfermeros que lo cuidaron, llevando pequeños obsequios y palabras de agradecimiento. Para el equipo médico, ver su evolución era la mayor recompensa. Su caso se convirtió en un ejemplo de trabajo en equipo, ciencia y humanidad. Con el tiempo, el campeón volvió a correr, pero de manera diferente. Ya no competía por medallas, sino por el placer de moverse, de sentir el viento en el rostro y el latido firme de su corazón. Cada carrera era una celebración de la vida, una victoria silenciosa sobre el miedo y la adversidad. La historia del campeón se difundió más allá de Guadalajara. Otros atletas, médicos y familias encontraron en su experiencia una fuente de esperanza. El joven que un día cayó en el podio, ahora se levantaba como un símbolo de resiliencia y coraje. Su vida, marcada por la arritmia oculta, se transformó en un testimonio de que siempre es posible renacer después de la tormenta. Y así, el campeón entendió que la verdadera grandeza no está en los trofeos, sino en la capacidad de enfrentar el dolor, aprender de la adversidad y compartir la luz con quienes aún caminan en la oscuridad. Su corazón, antes amenazado por el silencio, ahora latía con una fuerza renovada, guiando su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. La historia de nuestro campeón nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que incluso los más fuertes pueden enfrentar desafíos inesperados. Lo que comenzó como un día de gloria terminó siendo una lección de humildad, coraje y esperanza. La arritmia oculta que casi le arrebata la vida se convirtió en el punto de partida para una nueva etapa, donde la salud, la familia y la gratitud ocupan el lugar más importante. Hoy, el campeón no solo inspira por sus logros deportivos, sino por su capacidad de levantarse después de la caída, de transformar el miedo en fuerza y de compartir su experiencia para ayudar a otros. Su historia es un llamado a la conciencia. Nunca ignores las señales de tu cuerpo, busca ayuda a tiempo y valora cada latido de tu corazón. Si esta historia te conmovió, compártela con quienes amas. Suscríbete al canal para no perderte más relatos reales que pueden salvar vidas y déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te pedía ayuda? Recuerda, la prevención y la información son nuestras mejores aliadas. Nos vemos en el próximo caso, aquí, donde la vida y la medicina se encuentran.